Bienvenidos a Timeless Casts Español. En 1995, Star Trek Voyager llevó a una tripulación perdida al rincón más lejano de la galaxia y la convirtió en parte de la historia de la ciencia ficción. Pero décadas después, la gran pregunta ya no es cómo volvieron a casa, sino qué fue de los actores que hicieron inolvidable este viaje. Hoy vamos a ver cómo ha cambiado el reparto de Star Trek Voyager, antes y ahora. B'Elanna Torres llevaba dentro de sí dos guerras distintas, y eso fue lo que la convirtió en uno de los personajes más humanos de toda la serie. Roxann Dawson, nacida el 11 de septiembre de 1958 en Los Ángeles, California, tenía 36 años cuando se estrenó Voyager, y en marzo de 2026 tiene 67. Como jefa de ingeniería, B'Elanna no solo mantenía viva una nave aislada a años luz de casa, también llevaba encima un conflicto constante con su propia identidad. Mitad humana y mitad Klingon, vivía atrapada entre disciplina y rabia, entre talento técnico y un dolor emocional que no siempre sabía canalizar. Y justamente ahí estaba el centro del personaje. Voyager hizo algo muy bien con Torres. No la convirtió en la ingeniera temperamental, sino en alguien cuya inteligencia, trauma, amor y furia convivían al mismo tiempo. Su relación con Tom Paris fue parte esencial de esa evolución, porque la serie no la suavizó para volverla más accesible. Dejó que siguiera siendo difícil, intensa e incluso autodestructiva por momentos. Eso la hacía mucho más real. Dawson supo darle a B'Elanna una energía muy auténtica, con una vulnerabilidad que aparecía justo debajo del enfado. Por eso muchos de sus episodios siguen siendo de los más humanos de la serie. Hablan de pertenencia, de autoaceptación, y no de lo que cuesta confiar y de la fatiga de sobrevivir durante demasiado tiempo. Lo admirable es que la propia Roxann Dawson construyó después una segunda carrera todavía más impresionante detrás de la cámara, dirigiendo episodios de series como Lost, The Mandalorian, Breaking Bad y varios títulos de Star Trek. B'Elanna, vista hoy, sigue siendo una prueba clara de algo muy Trek, que la vulnerabilidad no resta fuerza. Muchas veces es exactamente de donde nace. Tom Paris fue, en el fondo, una de las historias de redención más completas que tuvo Voyager. Robert Duncan McNeill nació el 9 de noviembre de 1964 en Raleigh, Carolina del Norte. Tenía 30 años cuando la serie empezó en 1995 y en marzo de 2026 tiene 61. Tom entró en la historia marcado por el descrédito, exoficial de la flota, de talento evidente como piloto y una reputación rota por la desobediencia. Janeway lo recluta para una misión puntual, pero el viaje a través del Delta Quadrant termina convirtiendo ese pasado problemático en la base de una evolución mucho más rica. Lo interesante de Tom es que nunca fue solo el piloto carismático. Voyager lo fue empujando hacia algo más serio. La culpa, la necesidad de demostrar su valía, la relación herida con su padre y la lucha constante por creer que merecía una segunda oportunidad. En pantalla, además, aportaba algo muy útil al tono general de la serie: humor, cultura pop del siglo XX y una energía algo más ligera que servía para romper la tensión sin rebajar el drama. Su historia con B'Elanna, construida poco a poco, acabó convirtiéndose en una de las relaciones más sólidas de la serie, precisamente porque no se basaba en el flechazo fácil, sino en crecimiento mutuo. Después de Voyager, McNeill dio un paso que muchos actores de la franquicia han dado con éxito: dirigir. Ha trabajado detrás de las cámaras en títulos como Chuck, Resident Alien y distintas producciones del universo Star Trek. En 2026, Tom Paris sigue funcionando como un recordatorio muy claro de que la redención, cuando está bien escrita, no es un premio automático. Es un trabajo lento, imperfecto y profundamente humano. Neelix llegó a la serie como alivio cómico para muchos espectadores, pero con el tiempo reveló una tristeza mucho más honda de la que parecía al principio. Ethan Phillips, nacido el 8 de febrero de 1955 en Garden City, Nueva York, tenía 39 años cuando Voyager se estrenó y en marzo de 2026 tiene 71. Neelix entró en la nave como guía talaxiano, superviviente del Delta Quadrant y fuente constante de energía, cocina, torpeza social y necesidad de ser útil. Pero lo que hizo que el personaje aguantara mejor de lo esperado fue precisamente lo que había debajo de su entusiasmo: trauma,
pérdida, culpa de superviviente y un miedo muy real a quedarse sin lugar en un grupo que, con el tiempo, ya no necesitaba de él del mismo modo. La serie fue inteligente cuando dejó que Neelix saliera del papel de personaje simpático para explorar algo más frágil. Su relación con Kes, su extraña amistad con Tuvok y más tarde, la forma en que se adapta a la presencia de Seven, mostraron que había madurez, generosidad y una forma muy particular de dolor detrás de sus sonrisas. Ethan Phillips supo sostener eso sin volverlo excesivo. Por eso Neelix nunca termina siendo caricatura. Después de la serie, Phillips mantuvo una carrera constante en televisión, cine, teatro y doblaje. Su despedida en Voyager sigue siendo una de las más emocionales de toda la serie, porque resume una idea muy poderosa. Pertenecer no siempre significa quedarse para siempre, sino saber reconocer cuándo un lugar ya te ha ayudado a convertirte en alguien nuevo. El Doctor empezó como una herramienta de emergencia y terminó siendo una de las preguntas filosóficas más ricas de toda la franquicia. Robert Picardo nació el 27 de octubre de 1953 en Filadelfia, Pensilvania. Tenía 41 años cuando Voyager debutó y en marzo de 2026 tiene 72. El EMH estaba diseñado para activarse unos minutos en crisis médicas concretas, pero la premisa de la serie lo obliga a quedarse encendido indefinidamente, y ahí comienza todo. Lo que Voyager hizo con este personaje fue brillantísimo. Convirtió a un programa médico holográfico en una investigación continua sobre conciencia, identidad, derechos y autoestima. Su sarcasmo, su vanidad creciente, su frustración ante el trato que recibe y su deseo de ser reconocido como algo más que una herramienta, dieron al personaje una profundidad enorme. Picardo fue clave en eso, porque supo moverse entre comedia y vulnerabilidad sin que ninguna anulara a la otra. El Doctor podía hacer reír un minuto y dejar una pregunta moral enorme al siguiente. Por eso se convirtió en uno de los grandes favoritos de los fans y en una de las piezas más sofisticadas de Voyager. Después de la serie, Picardo mantuvo una carrera muy respetada en ciencia ficción, drama y doblaje, y también se involucró en divulgación científica y defensa de la exploración espacial. Sigue muy activo y, de hecho, medios como Sensacine recogieron en 2025 su participación en la nueva Starfleet Academy, señal de que su vínculo con la franquicia sigue más vivo que nunca. El legado del Doctor permanece muy claro. Star Trek no pregunta solo quién es humano, pregunta también qué significa merecer ser tratado como tal. Tuvok fue la columna más silenciosa de la nave, y quizá precisamente por eso, su presencia terminó siendo tan indispensable. Tim Ross, nacido el 22 de junio de 1956 en Washington, D.C., tenía 38 años cuando la serie se estrenó en 1995 y en marzo de 2026 tiene 69. Como Vulcano, jefe de seguridad, oficial táctico y confidente de Janeway, Tuvok aportaba una estabilidad que pocas veces necesitaba llamar la atención. Era lógico, disciplinado y profundamente leal, pero el personaje funcionaba porque la serie también dejaba ver el precio de esa contención. Tensión interna, responsabilidad acumulada y una relación muy compleja con sus emociones y con el resto de una tripulación mucho más reactiva. Tuvok representaba la tradición vulcana dentro de Voyager, sí, pero Tim Russ evitó que eso lo volviera rígido o plano. Sus momentos de compasión contenida, sus mind melts y sus episodios centrados en disciplina o deterioro mental mostraban que debajo de la lógica había una vida interior muy intensa. En cierto modo, Tuvok recordaba constantemente que el control no significa ausencia de sentimiento, sino decisión sobre qué hacer con él. Más allá de la actuación, Ross también dirigió episodios y siguió vinculado a la franquicia desde diferentes frentes. Su Tuvok sigue siendo, para muchos fans, una de las representaciones vulcanas más consistentes, más nobles y más elegantemente interpretadas de todo Star Trek. Harry Kim fue la cara más joven del puente, y a través de él la serie pudo hablar de crecimiento, incertidumbre y resistencia. Garrett Wang, nacido el 15 de diciembre de 1968 en Riverside, California, tenía 26 años cuando Voyager arrancó y en marzo de 2026 tiene 57. Harry salía de la academia casi directo al caos. Operaciones, decisiones imposibles, pérdidas, traumas y una travesía por el Delta Quadrant para la que nadie podría haberse preparado de verdad.
Y sin embargo, pues lo que define al personaje no es tanto el sufrimiento, como la manera en que sigue aferrado a su brújula moral, incluso cuando todo a su alrededor parece diseñado para quebrarla. Harry fue optimista, disciplinado y muy humano durante toda la serie, y esa constancia le dio una cualidad muy cercana para muchos espectadores, especialmente los más jóvenes. La famosa broma de que nunca ascendió de rango no borró una verdad bastante más importante. Kim sí creció, maduró, ganó seguridad y se convirtió en un oficial mucho más sólido que el chico nervioso del piloto. Sus vínculos con Tom Paris y Seven the Nine ayudaron a mostrar su inteligencia emocional y su capacidad de adaptación. Garrett Wang, por su parte, siguió ligado al fandom, a convenciones y a trabajos de voz y pantalla después de la serie, manteniendo una relación muy cercana con los fans. Harry Kim sigue siendo la prueba de que no todos los viajes de crecimiento necesitan un gran ascenso visible. A veces basta con seguir ahí, aguantando, aprendiendo y negándote a perder el centro. Ayala casi nunca llevaba el centro de la escena, pero precisamente por eso terminó siendo uno de los rostros más reconocibles del Voyager de fondo. Tariq Ergin, nacido el 7 de junio de 1961 en Hingham, Massachusetts, tenía 34 años cuando apareció por primera vez en 1995 y en marzo de 2026 tiene 64. Ayala no tuvo grandes monólogos ni un arco principal descomunal, pero aportó algo fundamental: sensación de continuidad. Como exmiembro del Maquis integrado en la vida diaria de la nave, representaba muy bien esa convivencia tensa pero finalmente funcional entre dos grupos que al principio estaban lejos de confiar entre sí. Lo veíamos en misiones, en operaciones tácticas, o en momentos de alerta, siempre como una presencia fiable. Ese tipo de personaje importa mucho más de lo que parece, porque una serie como Voyager necesitaba que la nave se sintiera llena de vida, de rutina y de gente real más allá del reparto protagonista. Ayala ayudaba a construir esa ilusión de tripulación auténtica. Después de la serie, Tariq Ergin siguió trabajando en cine y televisión y se convirtió también en una figura apreciada dentro de las convenciones de Star Trek. Su legado dentro de la serie es precisamente ese: demostrar que no hace falta llevar el protagonismo para formar parte del alma visual de una nave perdida. La voz del ordenador de la USS Voyager fue, una vez más, la de una de las figuras más fundamentales de toda la franquicia, Majel Barrett. Nacida el 23 de febrero de 1932 en Cleveland, Ohio, Barrett tenía 62 años cuando Voyager se estrenó en 1995. Su aportación era invisible y precisamente por eso, inmensa. Para cualquier fan de Star Trek, esa voz calma, exacta y reconocible forma parte de la arquitectura emocional de la saga, tanto como los uniformes o los puentes de mando. Barrett ya había sido parte esencial del universo Trek desde sus orígenes, interpretando a Christine Chappell en la serie original y a Lwaxana Troi en The Next Generation y Deep Space Nine. Que Voyager contara también con su voz ayudaba a tender un hilo de continuidad muy poderoso entre generaciones de espectadores. Lo más notable de ese trabajo era la mezcla de precisión y calidez. Hacía que incluso una voz despersonalizada pareciera confiable y cercana. Majel Barrett falleció el 18 de diciembre de 2008 a los 76 años, pero su presencia sigue siendo casi imposible de separar de la idea misma de Starfleet. En Voyager, como en otras series de la franquicia, su legado estuvo en recordarnos que el futuro de Star Trek siempre ha sonado de una manera muy concreta, y esa manera era ella. Seven of Nine no solo revitalizó la serie, la obligó a mirar de frente una de las preguntas más esenciales de toda la saga: ¿qué significa recuperar la propia humanidad? Jeri Ryan nació el 22 de febrero de 1968 en Múnich, entonces Alemania Occidental. Tenía 29 años cuando se incorporó en la cuarta temporada y en marzo de 2026 tiene 58. Seven llegó como ex-Borg, recién arrancada del colectivo, una mujer brillantísima, eficiente, herida y completamente descolocada ante algo tan sencillo y tan imposible como volver a ser persona. La serie utilizó ese proceso para hablar de identidad, autonomía, trauma y reconstrucción, y Jeri Ryan supo darle una mezcla exacta de rigidez, dolor y vulnerabilidad que convirtió a Seven en uno de los personajes más icónicos no solo de Voyager,
sino de todo Star Trek. Su relación con Janeway fue especialmente importante porque funcionó como una dinámica de mentoría cargada de tensión, autoridad y afecto difícilmente expresado. Seven no era un simple nuevo personaje fuerte. Era una presencia que obligaba a toda la serie a elevar su intensidad emocional. Después de Voyager, Ryan siguió trabajando con éxito y más tarde retomó a Seven en Star Trek. Picard, donde el personaje demostró que aún tenía muchísimo recorrido. Su legado dentro de la franquicia es enorme. Seven hizo visible que la recuperación de la individualidad no es un giro mágico, sino un proceso lento, incómodo y profundamente valiente. Kes fue una de las figuras más delicadas y filosóficas de los primeros años de Voyager, y su paso por la serie sigue teniendo una melancolía muy particular. Jennifer Lien, nacida el 24 de agosto de 1974 en Palos Heights, Illinois, tenía 20 años cuando Voyager se estrenó en 1995, y en marzo de 2026 tiene 51. Kes pertenecía a una especie con una esperanza de vida de apenas 9 años, y esa premisa le daba al personaje una relación completamente distinta con el tiempo, el aprendizaje y la madurez. Desde el principio, Kes no fue solo la compañera de Neelix ni la asistente médica del doctor. Fue una figura marcada por la compasión, la intuición y un crecimiento mental y emocional acelerado que la colocó en algunas de las historias más extrañas e interesantes de los primeros años. Sus habilidades telepáticas y telequinéticas sirvieron para explorar ideas de evolución, conciencia y sacrificio, mientras que sus relaciones con Neelix y con el Doctor mostraban dos caras distintas del apego y la independencia. Lien interpretó a Kes con una fragilidad muy sincera que encajaba perfectamente con la sensación de tiempo prestado que rodeaba al personaje. Su salida en la 4ª temporada, con un sacrificio para salvar a la nave, sigue siendo una de las despedidas más recordadas del show. Después, Jennifer Lien se alejó de la actuación y de la vida pública, lo que ha añadido otra capa de misterio y tristeza a su recuerdo dentro del fandom. Kes sigue representando algo muy Trek, la idea de que incluso una vida corta puede contener una transformación inmensa. William Mackenzie es uno de esos nombres que quizá no siempre salten a la memoria inmediata, pero cuya presencia ayudó muchísimo a que Voyager pareciera una nave de verdad. Interpretado por Richard Sarsted, nacido el 29 de marzo de 1941, Mackenzie formó parte de ese grupo de oficiales recurrentes que daban a la serie una textura mucho más creíble. Cuando Voyager se estrenó en 1995, Sarsted tenía 54 años, y en marzo de 2026 tiene 84. Su papel no se apoyaba en grandes gestos ni episodios emblemáticos, sino en algo mucho más callado: estar ahí. En las guardias, en las escenas de puente, en los momentos donde la serie necesitaba que el Enterprise del Delta Quadrant no pareciera habitado solo por 9 personas. Y eso importa más de lo que suele reconocerse, porque una serie sobre supervivencia a largo plazo necesita precisamente esa sensación de comunidad compartida, de turnos, tareas y trabajo silencioso que recae también sobre personajes sin fanfarria. Mackenzie ayudaba a recordar que el aislamiento y el peligro no eran una experiencia exclusiva del reparto principal, sino una carga común de toda la tripulación. Richard Sarsted no necesitó una gran trama para dejar una huella funcional y muy Trek, la de quienes sostienen el mundo desde un segundo plano. Naomi Wildman representó algo rarísimo y muy valioso en Voyager: el futuro dentro del futuro. Scarlett Pomers, nacida el 28 de noviembre de 1988 en Riverside, California, tenía 9 años cuando apareció por primera vez en la serie en 1998, y en marzo de 2026 tiene 37. Naomi era la primera niña nacida a bordo de la Voyager durante su viaje por el Delta Quadrant, y esa sola idea ya le daba una importancia emocional enorme. Más allá de eso, el personaje funcionó muy bien porque la serie no la trató solo como una niña adorable, sino como una presencia curiosa, inteligente y con una sensibilidad muy particular para absorber el mundo extraño en el que estaba creciendo. Su vínculo con Seven of Nine fue una de las relaciones más bonitas de las últimas temporadas, precisamente porque permitía a la serie explorar aprendizaje, afecto y desarrollo emocional desde un ángulo diferente.
Naomi traía esperanza, continuidad y también una forma muy práctica de recordar qué estaba realmente en juego cuando la tripulación luchaba por volver a casa. Después de Voyager, Scarlett Pomers siguió actuando un tiempo y más adelante se centró en la música y en la defensa de la salud mental y los trastornos alimentarios. Naomi Wildman sigue siendo una figura muy querida porque suavizó la dureza de la serie sin volverla menos seria, la hizo más humana. Seska fue una de las amenazas más persistentes de los primeros años de Voyager, pero lo que la hacía verdaderamente efectiva no era solo la traición, era lo personal. Martha Hackett, nacida el 21 de febrero de 1961 en Boston, Massachusetts, y no tenía 34 años cuando debutó en la serie en 1995, y en marzo de 2026 tiene 65. Seska entró primero como oficial bajorana y luego fue revelada como espía cardassiana infiltrada. Un giro que redefinió de golpe el conflicto interno entre maquis y flota, pero su importancia no terminó en ese shock inicial. A partir de ahí, Seska se convirtió en una antagonista marcada por la manipulación, la inteligencia estratégica y una mezcla muy incómoda de obsesión y supervivencia, especialmente en su relación con Chakotay y con el poder dentro del mundo Kazon. Hackett supo interpretar a Seska sin volverla una villana plana. Había rabia, sí, pero también cálculo, resentimiento y una sensación constante de que ella jugaba en otra liga emocional respecto al resto. Eso la convirtió en una amenaza muy útil para la serie, porque representaba no solo el enemigo exterior, sino las consecuencias de una confianza rota. Más allá de Voyager, Martha Hackett mantuvo una carrera sólida en televisión de género, incluyendo Babylon 5 y trabajo de voz. Seska sigue siendo uno de los antagonistas no Borg más recordados de Voyager, precisamente porque su conflicto era tan político como íntimo. Icheb llegó en las últimas temporadas, pero tardó muy poco en convertirse en uno de los personajes más sensibles y más prometedores de la serie. Interpretado por Manu Intiraimi, nacido el 22 de abril de 1978 en Santa Cruz, California, Icheb tenía 22 años cuando se unió a la serie en 2000 y en marzo de 2026 tiene 47. Como joven ex-Borg de origen Brunali, de Icheb arrastraba una historia marcada por el trauma y por una forma especialmente cruel de sacrificio impuesto por su propio pueblo. Eso hacía que su proceso de recuperación resultara distinto al de Seven, menos rígido, quizá, pero no menos doloroso. Su relación con ella terminó siendo una de las más valiosas del tramo final, porque permitía ver a Seven desde un nuevo lugar, ya no solo como ex-Borg en reconstrucción, sino como figura de guía y familia elegida. Icheb aportaba además inteligencia, curiosidad científica y una presencia calmada que equilibraba muy bien la intensidad de otras tramas. Intiraimi lo interpretó con una contención muy honesta, sin forzar sentimentalismo, y eso ayudó mucho a que el personaje resultara creíble. Después de Voyager, Manu siguió trabajando en cine independiente y otras producciones. Icheb permanece en el recuerdo como uno de los mejores ejemplos del último Voyager, un personaje joven que no estaba ahí para parecer mono o trágico, sino para encarnar la posibilidad real de sanar. Boric ayudó a que la sala de ingeniería tuviera continuidad, pero también dejó uno de los retratos vulcanos más curiosos de toda la serie. Alexander Emberg nació el 5 de abril de 1972 y tenía 25 años cuando apareció por primera vez como Boric en 1997. En marzo de 2026 tiene 53. Como oficial vulcano de ingeniería, Boric aportaba lógica, disciplina y una presencia muy útil como contraste constante frente al carácter explosivo de B'Elanna Torres. El personaje podría haberse quedado en eso, en simple apoyo funcional, pero la serie le dio algo más con historias como la del Ponfar, donde la tensión entre instinto y control se volvía central. Y ahí es donde Boric terminó dejando más huella de la esperada. Emberg interpretó al personaje con autenticidad y contención, manteniéndose muy fiel al tipo de presencia vulcana que el fandom reconoce y valora. Además, su conexión familiar con la franquicia, su madre, Jeri Taylor, fue una de las productoras ejecutivas de Voyager, añade otro matiz interesante, aunque lo importante sigue estando en pantalla. Boric ayudaba a que la nave se sintiera habitada por perfiles distintos, coherentes y constantes.
Después de actuar, Emberg también desarrolló trabajo detrás de las cámaras. Su legado dentro de Voyager es pequeño en tamaño, pero muy sólido en textura. Samantha Wildman aportó algo rarísimo y muy necesario a Voyager: maternidad, ciencia y futuro, o todo al mismo tiempo. Nancy Hauer, nacida el 11 de mayo de 1966 en Wyckoff, Nueva Jersey, tenía 29 años cuando se unió a la serie en 1995, y en marzo de 2026 tiene 59. Como xenobióloga, Samantha servía para recordar que Voyager seguía siendo una nave científica, incluso en medio del aislamiento, la escasez y la supervivencia. Pero el personaje ganó un peso emocional mucho mayor cuando se convirtió en madre de Naomi, la primera niña nacida a bordo. A partir de ahí, la serie pudo explorar algo que pocas veces había tratado con tanta claridad: cómo se construye una familia en mitad de una crisis prolongada y a años luz de cualquier hogar conocido. La forma en que Wildman equilibraba deber profesional y responsabilidad maternal daba una textura muy humana a la vida cotidiana de la nave. Nancy Hauer interpretó ese equilibrio con mucha naturalidad, sin melodrama, haciendo que el personaje encajara con discreción, pero con verdadero sentido. Después de Voyager, Hauer pasó a trabajar como directora y productora. Samantha Wildman sigue representando una idea central dentro de la serie. Incluso perdidos, incluso sin garantías, los seres humanos seguimos intentando construir continuidad. Joe Carey es uno de esos personajes que quizá nunca tuvieron grandes focos, pero cuya pérdida terminó pesando precisamente porque eran profundamente creíbles. Josh Clark, nacido el 16 de agosto de 1955, en Bethesda, Maryland, tenía 39 años cuando apareció por primera vez en 1995, y en marzo de 2026 tiene 70. Carey era ingeniero, oficial de la flota, y una figura muy asociada a la estabilidad institucional de Voyager en sus comienzos. Su valor estaba en la constancia: arreglar, sostener, seguir trabajando, mantener el funcionamiento de una nave aislada sin buscar protagonismo. Personajes así son los que hacen que el universo Trek parezca una estructura viva y no solo una colección de héroes. La serie también utilizó su presencia para reflejar tensiones entre la flota y los antiguos maquis dentro del departamento de ingeniería, añadiendo realismo a la integración forzada de ambas tripulaciones. Su final, más adelante, reforzó además algo que Voyager no siempre subrayaba, pero nunca olvidaba del todo: incluso los oficiales más fiables y discretos están expuestos a la pérdida. Josh Clark siguió trabajando en pantalla y escena. Joe Carey sigue siendo recordado como una figura de deber silencioso, y eso, dentro de una serie sobre supervivencia, tiene un valor enorme. Reginald Barclay nunca fue el tipo de héroe que suele encabezar un cartel, y justamente por eso terminó siendo uno de los personajes más fáciles de querer. Dwight Schultz, nacido el 24 de noviembre de 1947 en Baltimore, Maryland, tenía 49 años cuando retomó el papel en Voyager en 1997 y en marzo de 2026 tiene 78. Barclay venía ya de The Next Generation, donde se había convertido en un personaje muy querido por su ansiedad social, sus inseguridades y su talento tantas veces oculto por la falta de confianza. En Voyager, su arco tuvo una recompensa preciosa. Desde la Tierra, y lejos del brillo heroico del puente, que terminó siendo esencial para establecer el primer gran vínculo estable entre la nave perdida y el hogar. Eso dice mucho del personaje. Barclay no era valiente a la manera tradicional, pero sí a una manera mucho más humana, la de seguir adelante a pesar del miedo, de la torpeza y del sentimiento constante de no estar a la altura. Schultz interpretó eso con mucha sensibilidad, evitando que Barclay se volviera simple caricatura. Fuera de Star Trek, mantuvo una carrera amplia en televisión, cine y doblaje. Su legado dentro de Voyager es muy claro. Hay heroísmos que no suenan épicos, pero salvan vidas igual. Owen Paris representaba la voz de la Tierra, sí, pero también algo mucho más íntimo: la herida de un padre viendo a su hijo perdido a años luz. Richard Herd, nacido el 26 de septiembre de 1932 en Boston, Massachusetts, estaba en los 60 largos cuando apareció en Voyager. Como almirante de la flota, Owen Paris podía haber quedado reducido a autoridad burocrática y poco más.
Pero la serie fue más inteligente que eso. Su relación con Tom añadía a sus escenas una mezcla de orgullo, decepción, culpa y distancia emocional que convertía al personaje en algo más humano. Ya no era solo una figura institucional, era también un hombre que veía cómo la tragedia galáctica se cruzaba con errores familiares muy personales. Heard interpretó al personaje con gravedad y mesura, sin caer nunca en el tono de villano ni en el de superior autoritario sin matices. Eso encajaba muy bien con toda su carrera. Fue uno de los grandes actores de carácter de la televisión estadounidense, conocido también por trabajos tan distintos como Seinfeld o V. Richard Heard falleció el 26 de mayo de 2020 a los 87 años. Su Owen Paris permanece como una buena prueba de que la autoridad, cuando se mezcla con dolor privado, puede decir mucho más de lo que parece en una primera lectura. Kulu fue uno de los primeros enemigos persistentes de Voyager, y gran parte de su eficacia venía de lo primitivo y desesperado que resultaba su poder. Anthony DeLongis, nacido el 23 de marzo de 1950 en Los Ángeles, tenía 45 años cuando asumió el papel y acaba de cumplir 76 en marzo de 2026. Como líder Kazon, Kulu simbolizaba ambición, brutalidad y hambre de control, pero también el tipo de sociedad rota que el Delta Quadrant obligaba a la tripulación a enfrentar. Su fijación con Seska y su obsesión por capturar Voyager lo convirtieron en una presencia recurrente que daba continuidad al conflicto de las primeras temporadas. Lo bueno del personaje es que no se quedaba en enemigo ruidoso. Transmitía violencia, sí, pero también una fragilidad política muy clara, como si todo su poder pudiera desmoronarse en cualquier momento. DeLongis, además de actor, es un reputado especialista en armas, artes marciales y coordinación de acción, y eso se notaba en la presencia física que daba al personaje. Su Kulu ayudó a que los Kazon resultaran menos anecdóticos y más amenazantes de lo que podrían haber sido. En la historia temprana de Voyager, sigue representando esa etapa donde la supervivencia aún dependía tanto del combate como de la diplomacia. Lon Suder llegó para demostrar que Voyager también podía ser profundamente incómoda cuando quería mirar de frente la violencia. Brad Dourif, nacido el 18 de marzo de 1950 en Huntington, Virginia Occidental, acaba de cumplir 76 años en marzo de 2026. Su Suder fue uno de los grandes golpes dramáticos de la serie. Un betazoide maquis con impulsos psicopáticos, una combinación ya de por sí inquietante porque rompía el imaginario habitual de una especie asociada a la empatía. Lo extraordinario del personaje es que Voyager no lo usó como monstruo fácil. Lo trató como un problema moral insoportable. ¿Alguien capaz de la violencia más terrible? Sí, pero también de una búsqueda real y desesperada de control, redención y paz. A través de Tuvok y del proceso casi terapéutico de sus mind melds, Suder pasó de amenaza a tragedia. Su sacrificio posterior para salvar a la nave no borraba lo que había hecho, pero sí convertía su historia en algo mucho más complejo y doloroso que un simple arco de castigo. Dourif, actor ya legendario por One Flew Over the Cuckoo's Nest y por el universo de Chucky, dio una interpretación tensa, contenida y brillantísima. No es exagerado decir que Suder sigue siendo uno de los mejores personajes invitados de todo Voyager. T'Pel no tuvo un gran arco propio, pero Marva Hicks aportó a Voyager esa clase de presencia que da cohesión sin necesidad de subrayarse. Marva Hicks, nacida el 5 de mayo de 1956 en Petersburg, Virginia, estaba en la cuarentena cuando apareció como la teniente T'Pel. Como vulcana e ingeniera, el personaje reforzaba algo muy importante en la serie, la idea de una nave multicultural, disciplinada y llena de profesionales que sostenían el día a día del viaje, incluso cuando no eran el centro del episodio. T'Pel funcionaba muy bien precisamente por su sobriedad. No necesitaba muchas líneas ni giros enormes para transmitir competencia y rigor. Fuera de Star Trek, Hicks tuvo una carrera muy respetada en Broadway y en la música, con títulos como The Lion King, Cats y Hadestown. También había aparecido ya dentro del universo Trek, lo que la vinculaba aún más a la franquicia. Falleció inesperadamente en 2022 a los 66 años. Su presencia en Voyager fue breve y discreta, sí, pero su legado general como intérprete recuerda una verdad importante.
Muchas veces, los mundos más creíbles se sostienen gracias a artistas que saben estar sin necesidad de reclamar el centro. Fred Noonan solo aparece en un episodio, pero la presencia de David Graff basta para que esa historia tenga un peso especial. Graff, nacido el 16 de abril de 1950 en Lancaster, Ohio, estaba en la recta final de sus 40 cuando apareció como el navegante histórico de Amelia Earhart. El episodio mezclaba ciencia ficción con memoria terrestre, trasladando a Noonan al Delta Quadrant como parte de un grupo de humanos secuestrados por alienígenas décadas atrás. Y ahí es donde el papel gana algo muy bonito. Noonan representa la dignidad de quienes se adaptan a lo imposible sin dejar de ser reconocibles. Graff lo interpretó con sensatez, pragmatismo y una cierta melancolía callada que daba al episodio más humanidad que espectáculo. Muchos espectadores lo asociaban sobre todo a Police Academy como Tackleberry, pero aquí demostró muy bien que también podía moverse en un registro más sobrio. David Graff falleció en 2001 a los 50 años a causa de un infarto repentino. Su paso por Voyager sigue siendo una prueba perfecta de algo que la serie hizo muy bien. Incluso un solo episodio podía dejar huellas si encontraba al actor adecuado. La capitana Kathryn Janeway no solo fue la comandante de Voyager, fue una redefinición completa de lo que podía ser el liderazgo dentro de Star Trek. Interpretada por Kate Mulgrew, nacida el 29 de abril de 1955 en Dubuque, Iowa, Janeway llegó a la pantalla con 39 años cuando la serie se estrenó en enero de 1995, y en marzo de 2026, Mulgrew tiene 70 años. Janeway cargaba desde el primer episodio con algo que iba más allá del propio guión. Era la primera mujer al frente de una serie de Star Trek, y eso la convertía a la vez en personaje y símbolo. Pero lo importante es que la serie no se limitó a presentar una capitana histórica. Presentó a una líder completa, brillante como científica, durísima cuando la situación lo exigía, y moralmente compleja cuando no existía una salida limpia. Esa es una de las grandes razones por las que Janeway sigue teniendo tanto peso dentro de la franquicia. No mandaba con grandilocuencia, sino con inteligencia, con disciplina emocional y con esa capacidad muy suya de tomar decisiones imposibles sabiendo que, pase lo que pase, el coste humano siempre iba a existir. En pantalla, su relación con Chakotay, con Tuvok y más tarde con Seven of Nine, ayudó muchísimo a mostrar sus distintas capas: comandante, mentora, mujer de principios y a veces también persona profundamente sola. Mulgrew logró que Janeway no se sintiera ni fría ni idealizada. La hizo firme, sí, pero nunca de piedra. Y eso hizo que el personaje aguantara el paso del tiempo mucho mejor que muchas otras figuras de autoridad de la televisión noventera. Después de Voyager, Kate Mulgrew siguió construyendo una carrera sólida en cine, televisión y doblaje, con títulos tan celebrados como Orange is the New Black y su regreso como Janeway en Star Trek, Prodigy. Vista hoy, Janeway sigue simbolizando algo muy potente, que el mando no depende del volumen de una voz, sino de la ética, y del sacrificio y de la capacidad de sostener a los demás, incluso cuando una misma empieza a romperse por dentro. Chakotay funcionó durante toda la serie como el equilibrio moral y emocional de Janeway, y ahí estuvo una parte enorme de su importancia. Robert Beltran, nacido el 19 de noviembre de 1953 en Bakersfield, California, tenía 41 años cuando Voyager arrancó en 1995, y en marzo de 2026 tiene 72. Su personaje entraba en la serie con una tensión interna muy clara. Había sido líder maquis, estaba acostumbrado a otra cadena de mando, y de repente tenía que integrarse en una nave de la flota estelar en condiciones extremas. Esa posición lo convertía desde el principio en algo más que el típico primer oficial. Chakotay representaba reconciliación, esa confianza ganada a pulso y la posibilidad real de que antiguos enemigos aprendieran a funcionar como familia bajo presión permanente. En pantalla, su forma de liderar era casi el reverso silencioso de Janeway. Mientras ella cargaba con el peso visible del mando, Chakotay aportaba calma, reflexión y una espiritualidad que servía como contrapeso al entorno de supervivencia continua.
Su fortaleza nunca fue la agresividad, sino la estabilidad. Era el hombre que escuchaba, que pensaba antes de reaccionar y que muchas veces recordaba al resto de la tripulación que sobrevivir no debía costarles el alma. Es cierto que el personaje también arrastró las limitaciones de una televisión noventera que no siempre supo escribir con profundidad algunas de sus referencias culturales, pero incluso así Beltrán le dio sinceridad, gravedad y una presencia muy útil dentro del puente de mando. Después de la serie, continuó trabajando en cine, televisión y teatro, y siguió muy vinculado al fandom a través de convenciones y reuniones del universo Trek. Chakotay sigue funcionando como símbolo de puente, entre la flota y el maquis, entre la razón y la fe, entre la obediencia y la compasión. Y así está hoy el reparto de Star Trek Voyager. Algunos siguieron brillando durante décadas, otros tomaron caminos muy distintos, y varios dejaron un legado que los fans todavía llevan muy dentro. Pero juntos formaron una tripulación que convirtió un viaje imposible en una historia inolvidable. Ahora cuéntanos, ¿qué personaje recuerdas con más cariño y qué cambio te sorprendió más al verlo hoy? No olvides suscribirte a Timeless Cast Español para seguir descubriendo cómo han cambiado las grandes leyendas de la televisión.